de una plaza de conductor. Es más, por aquellos planteamientos que la portavoz del Partido Popular está haciendo en cuanto al incremento de la plantilla de la policía, que a mí me parece una cuestión muy interesante, es su partido, es el propio Mariano Rajoy, en un Real Decreto, el que impide cualquier tipo de contratación en ese sentido. Por tanto, huelga decir que las administraciones locales en estos momentos, en el sentido de ampliaciones de plantilla, salvo casos de urgente necesidad, es una cuestión en estos momentos imposible. Los ayuntamientos no podemos contratar. Y decía, se trata de la amortización de una plaza de conductor, que además no estamos hablando de prescindir de nadie. No es una plaza que en estos momentos esté cubierta. Actualmente es un puesto vacante de una jubilación, una persona que se jubiló hace ya casi 2 años. Esas funciones de conductor no son necesarias en exclusividad y, por tanto, lo que se ha hecho, se ha repartido las funciones entre los distintos trabajadores como una de las medidas de ahorro que hemos aportado y que después, con seguridad, trataremos en el presupuesto. ¿Alguna paraula més? Sí, muy brevemente, gracias. A ver, el acuerdo plenario donde se establecía el incremento de plantilla era de septiembre de 25, si no recuerdo mal, 25 de septiembre de 2007, y que yo sepa, Mariano Rajoy no estaba gobernando. Y segundo, yo insisto, ya que se modifica la plantilla, ya que la plantilla del 2010 en el puesto de coordinador de actividades deportivas ponía el grupo C, ahora que se va a modificar, se podía aprovechar para cumplir la sentencia. Aquí ni se cumplen los acuerdos plenarios ni se cumplen las sentencias. Y solo decir una cosa más, que no le he dicho antes, no solo el Grupo Popular no está de acuerdo, toda la mesa, toda la Junta de Personal de este Ayuntamiento y los 3 sindicatos, y creo que es de las pocas veces que pasa, ha mostrado su rechazo a esta modificación de la plantilla. Muchas gracias. ¿Alguna paraula més? También brevemente, porque creo que en el pleno pasado ya tratamos el tema del coordinador y hablábamos nosotros de que entendíamos que era un coordinador de instalaciones deportivas. Dimos, creo que cumplida información al pleno, dando lectura a un informe de la técnico de recursos humanos y no obstante, pues recogemos la aportación, lógicamente, del Partido Popular. Y efectivamente en 2007 el Partido Popular no estaba gobernando. Está gobernando ahora y está dificultando la tarea de las administraciones locales en estos momentos, poniéndolos a los pies de los caballos y no permitiéndonos margen de maniobra para que se pueda realizar ningún tipo de contratación en ese sentido y en ese tipo de actuaciones en la que yo le planteaba a la portavoz del Grupo Popular. Passem, per tant, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovat el punt, per tant, per 11 vots a favor i 10 en contra. Següent punt. El punt número 7 de la Comissió Informativa d'Hisenda, donar compte del decret de liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Burxassot corresponent a l'exercici 2011. En l'expedient consta l'informe d'intervenció, s'ha donat compte en la Comissió Informativa. El resultat del pressupost de l'any passat va ser d'un superàvit, és a dir, un remanent de tesoreria que se pot destinar a gastos generals per import de 1.640.583 euros. El punt número 8 és donar compte de la liquidació del pressupost de 2011 corresponent a l'Institut Municipal de Cultura i Joventut. El mateix que l'anterior, en aquest cas el remanent també és positiu, se pot destinar a financiar gastos generals per un import de 1.275.000 euros. El punt número 9, també de la Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al ple l'aprovació del Pla Econòmic Financer i de Sanejament de l'Ajuntament de Burxassot corresponent a l'exercici 2012-2014. Paraules al respecte? Sí, gracias. A ver, en principio, el plan económico financiero, el ayuntamiento está obligado a realizarlo por que en 2010 se incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria.
a ejercicio cerrado. Estamos hablando del 2010, esto no es una ley nueva, esto es una ley del 2001, que los ayuntamientos, cuando a cierre de un ejercicio, como es el caso, el 2010, se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, pues tienen que realizar un plan económico-financiero. ¿Y esto por qué? Pues porque en el 2010 los ingresos fueron de 30.266.000 euros, más o menos, los gastos de 35.700.000 y hubo una desviación de 5.400.000. En el plazo de 3 meses desde que se cerró este ejercicio se tenía que haber realizado este plan económico-financiero. Ya digo, este plan es una ley del 2001 con un decreto de desarrollo del 2007. Este plan económico-financiero, evidentemente, a lo que es el presupuesto que luego debatiremos, le va a afectar, le afecta al presupuesto del ayuntamiento y ya me anticipo porque yo sé que el portavoz socialista va a decir que el Gobierno central es el que está poniendo a los ayuntamientos a los pies de los caballos. Ya digo, esto es una ley del 2001 y aquí se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2010. ¿Vale? Por otro lado, también se plantea un plan de saneamiento que obliga a no endeudarse y que también se tiene que realizar en un plazo no superior a 3 años. El resultado presupuestario ajustado y según intervención, esto no nos lo estamos inventando el Grupo Popular, presenta un déficit en el arco 2007-2010, presenta un déficit de 2,9 millones de euros. Esto, insisto, aquí nada tiene que ver el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno del señor Rajoy, que ha tomado posesión hace 3 meses. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí, en este plan económico y con el trabajo técnico que se ha realizado por intervención, se elabora ya un techo de gasto, un presupuesto para los años 2012, 2013 y 2014. Por tanto, cierto es que estamos limitados para el tema del gasto, pero también lo es que la causa no tiene nada que ver otras administraciones que no sea esta. Esto que implica, como tenemos ese techo de gasto y como tenemos que realizar un plan de saneamiento, pues el equipo de gobierno actual propone en este plan una serie de medidas de reducción de gasto y de obtención de más ingresos. Ya hemos debatido aquí algunas. Se prevé subida de impuestos como el IBI, como vado, como vehículos, tasas deportivas en un 50% y tasas y precios públicos del organismo autónomo. Se prevé, por otro lado, los gastos también, el reducir los gastos, de manera que durante estos 3 años, evidentemente, el ayuntamiento no podrá gastar más de lo que ingrese, ¿vale? Lo que el Grupo Popular no estamos de acuerdo es que este plan prevé que los remanentes de tesorería del ejercicio 2011, que estamos hablando de 1.300.000 euros, se destinen para la financiación del Instituto Municipal de Cultura y Juventud. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? No nos parece, la cultura entendemos que es importante, pero entendemos, como ahora se va a ver en el presupuesto del ayuntamiento, que se reducen gastos ya en el presupuesto de la entidad, tanto de personal como de corrientes de servicios públicos, que entendemos que este 1.300.000 que se destina en este plan a incrementar la financiación del Instituto Municipal de Cultura y Juventud, podía ir una parte al instituto, pero también una parte a la propia entidad, al propio ayuntamiento, y distribuirlo en otros capítulos de gasto, como pueda ser reducir los ajustes de personal y incrementar las partidas que van a sufragar servicios públicos básicos, como pueda ser limpieza, como pueda ser seguridad, como pueda ser otros servicios sociales básicos, como pueda ser SAD, y también para también la empresa pública municipal, que tiene una situación en estos momentos económico-financiera crítica, bastante crítica, por no decir agónica. Entonces, entendiendo la obligación de realizar este plan económico-financiero y entendiendo la obligación de realizar el plan de saneamiento, porque eso obliga a controlar el gasto, nosotros dentro del plan lo que no estamos de acuerdo es cómo se va a distribuir ese gasto y cómo se van a distribuir esos remanentes de tesorería. Por esa razón, nosotros no vamos a aprobar el plan que propone el equipo de gobierno. Ahora bien, yo también quiero aprovechar esta intervención porque creo que los técnicos y el personal de este ayuntamiento, del Departamento de Hacienda y de Rentas,